Y el escritor Mario Vargas Llosa tendrá actividades especiales durante esta jornada en la Universidad Diego Portales. Para saber de qué se trata, le vamos a preguntar al periodista Sebastián Fuentes en la unidad móvil todos los detalles. Seba, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, una cargada agenda tiene el escritor Mario Vargas Llosa y se encuentra en nuestro país, está en la Universidad Diego Portales realizando una diversa agenda respecto a temas académicos, discusión y también respecto a su literatura. Estamos junto al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, para conocer un poco la importancia que tiene Mario Vargas Llosa para la universidad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, evidentemente más que para la universidad, Mario Vargas Llosa tiene una importancia gigantesca, difícil de exagerar, creo yo, para la cultura contemporánea. Porque Mario Vargas Llosa es más, me parece a mí, que un novelista. Es, por supuesto, un novelista, pero ha hecho de la literatura un ejercicio intelectual que consiste no solo en imaginar ficciones y en ayudarnos a pensar qué mundos serían posibles, mundos que no tenemos, sin embargo. Junto con eso, digo, Vargas Llosa ha hecho de la literatura una forma de reflexión también política e histórica, lo que lo convierte, creo, en uno de los grandes intelectuales públicos y no solo literatos contemporáneos. Y claro, en atención a todo eso, la Universidad Diego Portales le ha ofrecido el doctorado honoris causa, que afortunadamente él ha aceptado, porque no cabe ninguna duda, y no vale la pena ocultarlo, que esta distinción nos honra más a nosotros que a él. Doctor, respecto a las actividades que va a tener aquí en la universidad, está esta actividad que se le entrega el grado de doctor honoris causa, pero hay otras actividades. Claro, hoy día lo que vamos a hacer es conferirle la distinción de doctor honoris causa. Esto va a estar seguido por una conferencia del propio Vargas Llosa sobre su propia trayectoria vital e intelectual, cuyo título es La utopía de la libertad. Mañana vamos a continuar con las actividades. Él se va a reunir con profesores de literatura, con estudiantes de literatura. El día jueves se va a reunir en nuestro campus Huechuraba con estudiantes de ese campus, pero también estudiantes de colegios de Santiago y profesores de Santiago. Y el viernes vamos a concluir nuevamente con conversación con profesores acerca de los libros que, en opinión de Vargas Llosa, han sido imprescindibles en su propia trayectoria. Doctor, o sea, va a ser un paso básicamente aquí en la universidad, no solamente en lo literario, sino que también en la opinión de su visión más bien política y económica. Sí, yo creo que Vargas Llosa es un intelectual, quizás sea mejor tratarlo así, un intelectual, no solo un escritor en el sentido restringido de esa palabra, no solo un escritor de ficciones. Él es un intelectual público, es decir, una persona que junto con escribir ficciones se entromete, se inmiscuye, participa de los problemas de su tiempo, emite opiniones sin temor, creo yo, tanto sobre la situación de América Latina como sobre la situación de la cultura contemporánea, y eso es lo que lo hace muy atractivo, ¿no? No ser una persona nada más que enfocada en la literatura creativa y que una vez que escribe ficciones se desentiende del mundo, sino que una persona más bien que usa la ficción, creo yo, y la concibe como una manera de tratar cotidianamente con el mundo. Doctor, una de las exposiciones va a ser en la Facultad de Economía de la Universidad de Portales, donde va a tratar precisamente el tema de la libertad. ¿Cómo toca esto, la libertad para la Universidad de Portales? Bueno, la Universidad de Portales es una universidad que confía plenamente en ideales, digámoslo así, liberales, no en el sentido estrecho de esa expresión, sino liberales en el sentido que es una universidad que cultiva la más absoluta independencia crítica de sus miembros, de profesores y de estudiantes, y cree que efectivamente no hay otra manera de ejercer la tarea intelectual que en medio de la libertad, es decir, con la más plena discreción y autonomía de parte de los miembros de la universidad para tomar posición acerca de los problemas de su tiempo, sin que la universidad, por su parte, adhiera a punto de vista alguno. La tarea de la universidad es crear un ámbito en el que profesores y estudiantes puedan, como digo, ejercer su independencia y su libertad crítica sin ninguna amenaza, sin ninguna inhibición y sin la necesidad de plegarse a ningún punto de vista en particular. ¿Cómo está viendo en ese sentido la reforma de educación superior que está en este momento en el gobierno? Bueno, sabemos poco de la reforma de la educación superior, desgraciadamente. Quienes trabajamos en las universidades tenemos informaciones más bien generales todavía respecto de ella. Habrá que esperar conocer los proyectos de ley. Por lo que sabemos hasta ahora, no parece haber nada
amenazante ni demasiado grave, aunque habrá que esperar los detalles de los proyectos de ley. A mí me parece que fuere cual fuere la fisonomía que finalmente adquiera la reforma universitaria, los universitarios, es decir, quienes trabajamos en las universidades, los estudiantes, los profesores, los rectores, debiéramos preocuparnos que las garantías institucionales de la autonomía y de la libertad, de la que antes hablábamos, se salvaguarde y no se amaguen ni se la amenace, ¿no? Pero estoy seguro que en ese compromiso está también el gobierno y la ministra de Educación. Se hablaba mucho, incluso hoy día algunos parlamentarios durante la mañana se referían que ha existido muy poco trabajo prelegislativo respecto a esta materia. ¿Cree usted también que falta también la opinión de las universidades privadas? Mire, yo no logro entender del todo esta expresión trabajo prelegislativo. Supongo que se refieren a que el debate público previo ha sido escaso. A mí no me parece que llevamos años discutiendo sobre educación superior. En realidad lo que no hemos discutido precisamente es el proyecto de ley. Pero la labor y el deber de conformar, de configurar el proyecto de ley, de deliberar su contenido, de redactarlo, le pertenece al Ejecutivo y al Legislativo le corresponde discutirlo y, por supuesto, una vez que eso ocurra, toda la ciudadanía participará. Pero esta idea que las leyes tienen que hacerse previa consulta de los directamente involucrados, como exigiendo la anuencia de quienes van a ser afectados por el futuro proyecto de ley, no me parece del todo correcta. ¿Qué es esto? O sea que cuando haya que hacer, no sé, un proyecto de ley sobre bancos, habrá que consultarle entonces a los directores de bancos antes de mandar el proyecto de ley al Congreso. No parece del todo sensato. La labor de las universidades es alimentar el debate público, la labor de los rectores plantear sus puntos de vista en la esfera pública respecto de cuál sea la mejor fisonomía universitaria. Me parece que los rectores lo han hecho. Pero claro, hasta ahí llega el deber y la responsabilidad de quienes conducimos las universidades. El deber del gobierno es hacer un buen proyecto de ley. Una vez que lo presente, daremos las opiniones francas, como corresponde en una democracia y corresponde a un universitario, acerca del contenido de esos proyectos de ley. Pero yo no veo por qué tengamos que introducir una fase previa a la legislativa, la fase prelegislativa, como se olvidó decirse, pretendiendo que en esa fase debamos obtener la anuencia de profesor y de estudiante respecto de los proyectos de ley. No me parece correcto simplemente, aunque eso no excusa, como digo, a los rectores, a los profesores y a los estudiantes de dar su opinión respecto de cuál es la mejor reforma posible, por supuesto. Bueno, respecto a eso, algunas universidades privadas ya han señalado que se genera un poco o muchísimo control de parte del Estado respecto a este proyecto de ley con la superintendencia. Lo que yo he visto, efectivamente hubo algunas minutas muy genéricas, con algún fervor retórico, que podrían llevar a pensar eso. Los proyectos que hemos conocido, fragmentarios, es verdad, y las líneas que hemos conocido me parece que no abrigan, o más bien no deberán alimentar ese temor. Se requiere más regulación del sistema universitario, sobre eso me parece no cabe ninguna duda. ¿Cuál sea la dirección precisa de esa regulación? Bueno, habrá que discutirlo una vez que conozcamos los proyectos de ley, pero no levantemos fantasmas antes de tiempo. ¿Cree que este proyecto de ley va a poner fin al denominado lucro, que se ha hablado mucho en el último tiempo? Mire, uno de los aspectos efectivamente del sistema universitario más necesitado de regulación quizás sea ese, es decir, sea dotar al Estado y a sus organismos de las suficientes facultades fiscalizadoras para que el deber que existe desde el comienzo, de que las universidades no lucren, esto es, no permitan la apropiación de los excedentes por parte de sus controladores, no se produzca. Este es un deber que está presente en la legislación de educación superior chilena desde que se promulgó durante la dictadura en 1981, y la gran carencia, o una de las grandes carencias que tiene el sistema universitario en Chile efectivamente, es que el Estado carece de entidades que, dotadas de las facultades suficientes, puedan fiscalizar el cumplimiento escrupuloso de esa regla. Y yo no tengo ninguna duda que dentro de los proyectos de ley gubernamentales, uno de los cuales hemos sabido es el proyecto de superintendencia, se va a crear un organismo cuyo deber específico será ese tipo de fiscalización, con las facultades suficientes para hacerlo. Y nadie debe ver en ese organismo, ni en sus facultades, creo yo, en principio así y ex ante, ninguna amenaza, ¿no? No hay ninguna amenaza en que a uno lo vigilen para que cumpla la ley, porque hacer es una amenaza, ¿verdad?
Rector, quiero preguntarle, usted fue uno de los impulsores de la reforma procesal penal. Le quiero preguntar por la ley corta antidelincuencia, dos puntos muy específicos. Uno de ellos es la denominada ley Mordaza, que se ha hablado mucho en el último tiempo. Preguntar respecto a esto, ¿cómo está viendo que el fiscal, el ente persecutor, termine siendo perseguido por generar algún tipo de filtración? Mire, siempre en la ley de procedimiento penal, los partícipes del proceso penal y los intervinientes en él han tenido deberes de secreto, ¿no? Dentro de ciertos límites, no hay que exagerar. A mí lo que me parecía preocupante, pero creo que esa es una preocupación que ya se disipó del todo, es que a pretexto de los deberes que pesan sobre los intervinientes del proceso penal, deberes razonables, como acabo recién de decir, se acabe penalizando la actividad periodística, ¿no? Porque es razonable, como usted comprende, de quienes intervienen en un proceso como el penal puedan, dentro de ciertos límites, insisto, tener deberes de sigilo y de secreto. Lo que no es razonable es imponerle a los periodistas el deber de secreto. Los periodistas son indiscretos por oficio, ¿no? Ser indiscreto es un defecto moral en la mayor parte de las personas. En el caso de los periodistas es una virtud, creo yo, ¿eh? Y respecto al control de identidad, ¿cómo lo está viendo? Sobre todo que se ha generado mucha polémica respecto a esto, que podría generar una discriminación arbitraria por parte de Carabineros. Bueno, todos sabemos cómo son las interacciones sociales. Efectivamente, facultades genéricas entregadas a la policía o cualquier autoridad, facultades que quienes tienen en sus manos el monopolio de la fuerza pueden ejercer a su discreción, puede poner en movimiento efectivamente prejuicios, formas de etiquetar a las personas, dejándose guiar por su aspecto físico, su apariencia, su juventud, sus modales, y confundiendo todo eso con infracciones a la ley. Efectivamente es un peligro. Yo en general he sido crítico también de esa propuesta, por supuesto. ¿Qué le parece, tal como está, sería una amenaza, por ejemplo, para la libertad de las personas? Yo las últimas versiones que vi, más que una amenaza para la libertad de las personas, es una oportunidad para que el Estado, ¿verdad?, ejerza sus facultades de manera, no más que el Estado, los agentes del Estado, de manera prejuiciosa, como acabo recién de decir, y me parece que hay que extremar los escrúpulos para que eso no ocurra. Es muy fácil en la vida social maltratar a las personas de manera explícita o implícita, atendiendo a cuestiones mudas como su aspecto físico, sus modales, su edad, etcétera, ¿no? Maltratar a las culturas juveniles simplemente por la manera en que se comportan, confundiendo todo eso con conductas delictuales. Sí puede ser, y tenemos todos que extremar, creo yo, las precauciones para que eso no ocurra, ¿no? Bueno, y en paralelo se está generando también un debate bien importante, rector, que tiene relación con dar la posibilidad de que todos puedan opinar. Me refiero al proceso de encuentros constitucionales. Usted señalaba en una de sus columnas, rector, respecto a esto como un focus group. ¿A qué se refiere con eso? No, lo que yo dije más bien es que, digamos, no hay que confundirse, ¿eh? El proceso constituyente no equivale a una amplia deliberación ciudadana como la que describe la literatura, ¿no? Es muy fácil presentar este tipo de proceso como si en ello se llevara a cabo y se realizara y se llevara a término una especie de debate abierto donde todos los ciudadanos tienen la misma oportunidad de participar, de persuadirse unos a otros acerca de la manera en que queremos vivir. Sabemos que no va a ser así. Es maltratar la inteligencia de las personas, ¿verdad?, presentar eso de esa forma. En realidad, el proceso constituyente lo más probable es que sea un proceso restrictivo, donde haya consultas muy generales y no equivalga propiamente a una deliberación, ¿eh? La deliberación es un proceso en el cual las personas reflexivamente dialogan entre sí y se convencen recíprocamente de sus puntos de vista. Es evidente que el llamado proceso constituyente, que tiene algunas virtudes, por favor, yo no quiero negarlas, no equivale a esa imagen, y presentarlo de esa manera me parece que es exagerado. Rector, se ha manejado mucho la expectativa respecto a esto. Se lo pregunto porque la literatura habla que un proceso constituyente puede incluso tardar 10, 15 años. En otros países ha funcionado así, al menos. Bueno, pero sabemos lo que va a ocurrir en Chile. En Chile lo que va a ocurrir es que durante algunos meses va a haber este proceso de consulta, ¿verdad?, que va a culminar con consultas y conversaciones provinciales o regionales. Esto va a componerse luego en un documento base de constitucionales para Chile o algo semejante, que por su parte servirá de base a su turno a un proyecto de ley del Ejecutivo que será sometido al Congreso. Y será el Congreso electo el año 2017 el que tomará la decisión tanto respecto del contenido de ese documento
como del procedimiento que habrá de llevarse adelante para modificar la Constitución. Está todo pendiente y es evidente que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y la presidenta, que no es una ilusa para nada, es una política responsable, lo sabe, tiene plena conciencia de eso, ella sabe que este proceso no va a culminar durante su gobierno y no ese es su propósito. El propósito de la presidenta Bachelet, hasta donde yo lo entiendo, es desatar un proceso reflexivo que esté a la altura del ideal democrático. Desde ese punto de vista es un esfuerzo interesante. Todas mis cautelas están simplemente que no nos engañemos y no exageremos las virtudes que tiene, ¿no? O sea, básicamente esto sería la primera manifestación de voluntad de la ciudadanía. Bueno, claro, pensemos que en Chile nunca, pero por razones de historia política, ¿verdad?, hubo una constitución tan ampliamente deliberada. Tampoco la ha habido ahora y no sabemos si va a ocurrir, pero hay un esfuerzo, digámoslo, porque la gente participe directamente. Rector, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bien, y conversábamos con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, entregándonos más detalles respecto a la visita de Mario Vargas Llosa a la universidad y también pudimos tener la oportunidad de conversar sobre otros temas de contingencia. Vero. Gracias, Eva. Te vamos en un próximo contacto. También le agradecemos al rector. Chao, chao.